Vamos a ver del libro Jeremías, el profeta Jeremías, del capítulo 33, del primer versículo. Comenzamos. Restauración de la prosperidad de Jerusalén. Vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor, que hizo la tierra, el Señor la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y a los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. Y me será a mi nombre de gozo, de alabanza y de gloria en todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán, temblarán, y todo el bien y toda la paz que yo les haré. Así ha dicho el Señor. En este lugar del cual decid que está desierto, sin hombres y sin animales, en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morada y sin animal. Y he de oírse aún con voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan: alabad al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre en su misericordia. Voz de la traigan ofrenda a la acción de la gracia a la casa del Señor, porque volverá a traer a los cautivos de la tierra como al principio lo ha dicho el Señor. Amén. Desde pequeño el profeta Jeremías lo invitó el Señor para un trabajo, una obra grande, una obra de Dios, un gran trabajo. Para toda su vida Jeremías iba a ser para ser todo el Señor de los ejércitos. Y Jeremías era un hombre creyente ante la palabra de Dios, porque tú vas a ir a donde yo te voy a ir, a indicar dónde vas. Tú vas a hacer lo que vas a hacer y lo que vas a decir, todo lo que te he dicho que hagas. No vas a sumar ni vas a restar de mi palabra. Y al final, no eran fáciles los finales. Desde ese comienzo, le da gran fuerza para que entienda y haga el que va a destruir y ante todo lo que va a hacer. Y esos años, tengo gran firmeza que vas a hacer la construcción de todos que están sembrando. Y vuelvo, como vas a levantarse en contra tuyo, pero voy a estar contra ti y te voy a estar dando la salvación. Y toda la fuerza es individual, esa salvación. Estar sentado ante todo, como diga, que le vaya, pero siempre va a estar en contra de la tierra. Todo lo de los Judas, todo lo en contra. En todos los del pueblo de la tierra, y todos ellos te van a pelear, no van a estar en contra tuya.
cosas fuertes y al final temerosas y grandes en los finales que iba a hacer. Pasaron unos 40, 38 años, 2 años antes de que se destruyera Jerusalén, y al final Jeremías solo individualmente, que estaba todo, lo habían dejado como si yo lo veía, como un hombre antes creyente, y era un hombre, estaba encerrado como preso, y todo con sus dificultades, y todas sus dificultades que tenía y puedo indicar también sin ninguna esperanza, que iba a tener esperanza de que si veía que el pueblo Israel, que todo el pueblo Israel, totalmente en pecado, y escuchaba la palabra de Dios y le decía para todo lo que le había destruido el pueblo de Jerusalén. ¿Qué esperanza que iba a estar esperando? Entonces, en su individualidad, donde él estaba, donde estaba el preso individualmente, donde de momento en momento espera lo malo y lo más difícil cada vez más. Hermanos queridos, muchas veces la vida de nosotros se consigue difícil. Y muchas veces se puede tan difícil porque no se puede hacer otras cosas distintas. Y nuestras esperanzas no es que se pierden, no voy a decir que están perdidas, están muy, muy pequeñas, y perdemos la facilidad, como indicar estar con Dios a su lado. Y entonces estas dificultades se había conseguido Jeremías en ese momento, no saber qué iba a hacer, sino saber qué iba a decir, sin saber dónde estaba y qué va a suceder de en adelante. Aún si sabía algo, era una parte mala venía. En esa situación le damos la gracia a Dios. Dios no lo abandonó, lo tenía presente a él. Lo tenía y le indiqué, le da una dirección, totalmente unas indicaciones. Hay que recordar una vez más todo el Viejo Testamento, porque el Viejo Testamento es una enseñanza que nos está, y vuelvo a indicar, para que nos indique qué tenemos que hacer y cómo hacer. Como lo que dice, como con una limpieza que nos indica el Señor cuando indica toda esa situación y no está esperando, y no tiene esperanza en ningún momento, no puede ver en ninguna parte, va a ver la luz, solamente individual. Y entonces como va a estar como una persona, va a estar siempre solo. Se va a recordar esto. Dios lo permite, y eso exige individual, una sola solución. Solamente Dios lo puede indicar y lo puede, para que nos la enseñe, nos la puede dar. Esos años en esa situación es fácil para Dios. Pues ahora entre nosotros, cuando estamos con esos problemas internos, y esos años que nos puede dar la palabra y hablar palabra, y para escuchar la palabra como que nos indica, y además que podemos hacer. Eso es lo que nos indica y lo que nos está por hacer. Nada más por hacer ese camino que estamos, va a ir. Ese es el mensaje, llenura de todo, total cambio en la vida, y así en esa de esa persona. Y eso no se ve todavía.
Y al final esa individualidad donde él estaba, con esas dificultades que tenía, que no venía de ningún lado, pero Dios lo tiene en su pensamiento, con una palabra. Le dice, Jeremías, clama, clama a mí, no nada más, nada más estar a mi lado, clama a mí, clama con toda tu fuerza, con tu corazón. Y en un momento me había conseguido en esas dificultades. Y yo le digo, ¿qué hago? ¿Dónde voy a clamar? Y me fui a un desierto, una parte solitaria. Habían cosas que no podía soportar. Y clamé. Con toda mi fuerza de mi voz, con toda mi fuerza de mi corazón, clamé. No sabía qué pedir, no sabía qué hacer, no sabía cómo pararme, no sabía cómo hacer la continuación, y clamé. Y es un hombre, entiende todo lo que le indica, como indica el Señor. La verdad es una sola cosa. Yo te responderé en tu clamación. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, que ni las conoces tú. Y hay cosas que te voy a enseñar y es grande. Y ahí y escribe Jeremías. En verdad, viene un mal, grandes males. Todas las malas cosas, todos esos pecados que han habido. Todo se va a destruir. Nada va a quedar de pie. Pero yo soy aquel que puedo traer sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. ¿Lo crees? ¿Lo cree Jeremías? Yo lo puedo. No es que yo lo puedo. Yo lo quiero. No es nada más que yo puedo. En la verdad yo lo puedo hacer. Ese es lo que indica Dios. Nada de esa manera, Dios, para darte como tú. No es nada más que Dios ve y sabe todo a su alrededor. Pero, como el mensaje es, todo está programado, revelando todo de su alrededor, con buenas cosas, con buenos esquemas, que lo que Él tiene. Nada más Él puede ante Jeremías para indicarle con elevada grandeza. No es la cosa que va a suceder, aquellas cosas que va a hacer Dios. Aquellas cosas que hace Dios, nadie la puede saber. Nadie la puede entender. Nadie entender cómo debe ser. Nadie puede creer cómo va a ser y hay una sola persona a llegar a esa situación. Y no le queda otra, clamar ante Dios. Es Él el que lo puede entender. Es el único que lo puede creer y tener fe. Ese y aún así que verlo y vivirlo.
viene todo bien, grandeza, viene un milagro, pero todo lo que van a, en verdad todo se va a destruir, y yo lo voy a volver, voy a hacer cosas nuevas, voy a volver a querer a construirlo. Todo ese desierto sin hombres, sin una, todo eso, en toda esa población de Judá, donde están todos muertos, en toda su destrucción, ahí donde se va a escuchar la gran gozo, la voz de toda la grandeza, de toda ella, de todo, del novio, la novia, de todos, que le indica al Señor de toda la fuerza, del Dios de todo el ejército, porque Él es bueno, porque lo que Él hace queda por la eternidad. No hay otro hombre en la tierra que escuche esas palabras que linda, que el profeta de Dios no es que va a él es el que lo va a hacer. Yo voy a devolver hasta Judá y a Israel, yo voy a hacer a cada uno, yo voy a limpiar a todos los que están en toda esa dificultad, que hacen maldad, que pecaron contra mí, y yo los perdonara con todos sus pecados, con que pecaron ante mí y se rebelaron. Yo lo voy a hacer todo eso. Y ahí Dios indica y habla, donde claman, y donde indica, hace cosas pequeñas, en todas esas clamaciones que él hacía, va a ser mucha más grandeza de lo que se pide, porque Dios es amor. Amén.